centervalley.com y Facebook Live. El estado de California se ha convertido en el primero en la nación de superar las 50,000 muertes relacionadas con COVID-19. La noticia llega después de que el condado de Los Ángeles reportara un retraso de 86 muertes debido al virus. California también cuenta con el número de infecciones más alto, con más de 3.3 millones de casos identificados desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, distritos escolares en el Valle Central están tomando los pasos para mantener a su personal protegido contra COVID-19. El Distrito Escolar Unificado de Fresno informó que están a punto de finalizar un acuerdo con el Departamento de Salud Pública del condado, el superintendente de las escuelas en el condado de Fresno y el Hospital Infantil del Valle para vacunar a sus educadores. El distrito dice que la meta es de vacunar a más de 2,000 personas cada semana. El superintendente Nelson reveló que darán a conocer más detalles este viernes. Y mientras espera que el condado comience a vacunar a educadores este lunes, el Distrito Escolar Unificado de Clovis se ha unido con proveedores de vacunas para contar con citas para los empleados en su distrito escolar. Para este viernes, el distrito envió una encuesta a sus empleados para que indicaran si querían recibir la vacuna. So in our most recent survey, we have about 3,000 of our 6,500 employees who have indicated they want the vaccine as soon as possible. Our intent, as we shared with our employees, to open it up for the high-risk group by the end of day tomorrow. And then within 24, 48 hours to open those appointments to the medium risk, and then to all of our employees, regardless of risk level, by next Monday. El distrito espera que todo empleado que elija el recibir la dosis reciba su primera vacuna para mediados de marzo. Por otro lado, desde hoy la farmacia CVS ha comenzado a ofrecer la vacuna contra COVID-19 en más de 40 tiendas alrededor del estado, incluyendo un número en el Valle Central. Esto como parte del programa federal farmacéutico. Pacientes elegibles pueden registrarse para una cita en farmacias en Fresno, Merced, Atwater, Madera, Hanford, Tulare, Porterville y Visalia. Y las farmacias Walgreens también están expandiendo sus lugares de vacunación al sur del valle. Varias tiendas localizadas en el condado de Tulare están ahora ofreciendo las vacunas a trabajadores de salud y personas mayores de 65 años de edad. Se necesita hacer una cita. Y también existe otra locación para esas personas que busquen obtener la vacuna contra COVID-19 y que son elegibles. El lugar está localizado en la avenida Shaw, al cruzar la calle del centro comercial Fashion Fair. El personal cuenta con miembros del proyecto de equidad para COVID-19. El grupo cuenta con un número de organizaciones y están proporcionando pruebas para COVID-19 en los últimos 6 meses y ahora también están ofreciendo la vacuna contra COVID. Representantes dicen que quieren que las dosis estén disponibles para personas en zonas desventajadas, algo que residentes dicen estar agradeciendo. Pues fue muy importante para mí porque ya ve esta enfermedad que anda bien fea y hace como 5 meses que se murió un hermano mío de esto. Y pues estoy agradecida por la vacuna que dieron a mi hijo, a mi hija y a mí. Y ojalá que pudiera vacunar a los otros hijos también, tengo 2 más. Esos pacientes elegibles se pueden registrar para recibir la vacuna. Por el momento cuentan con la capacidad de proporcionar 500 vacunas cada día. Y mientras millones de californianos esperan para recibir su vacuna, autoridades en Sacramento están causando controversia luego de pedir que presos reciban la vacuna primero. Varios residentes con condiciones preexistentes que esperan el recibir la vacuna tendrán que esperar aún más. El condado de Sacramento dice que el incremento de casos dentro del sistema está causando que estos cambios sucedan, pero personas que tendrán que esperar dicen que no es justo. I understand what they're trying to do, but I think I should come before a prisoner. You know, people like me, we are super vigilant. You know, we're not going out to bars, we're not going to house parties, you know, we stay away from people. Activistas dicen que piensan que esto causará que esos presos que no quieran recibir la vacuna sean obligados. ¿Y cuáles serán los cambios climáticos que se aproximan al valle? Para que nos cuente, pasamos con AJ Fox. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, tenemos un poco de nubes delgadas ahora, pero mucho sol, hace mucho sol en el Valle Central y te prometí
una explicación en la diferencia de primavera meteorológica y primavera astronómica. Sucede el primer día de marzo, primavera meteorológica. Temperaturas en el marzo van a estar más cálidas en general y más utilizadas por los meteorólogos como yo. Primavera astronómico es el día de solsticio, cuando las horas del día y la noche son las mismas. Este año es el 20 de marzo, pero en los otros años es diferente debido a los años bisiestos. Esta es mi explicación en la diferencia de primavera meteorológica y astronómica. Ahora, los vientos no tan fuertes, 3 millas por hora en Fresno, 65 grados ahora, 65 en Hanford, 64 en Madera, 65 en Merced, en el Valle Central, todo más fresco que ayer, pero todavía soleado o mayormente soleado, y en la gran división tenemos más soleado, Futurecast dice más soleado en el estado de California, pero algunas nubes y lluvias y nieve en Oregon y en Washington, pero en California seco para mañana, soleado todo el día. Temperaturas van a estar un poco más cálidas, 69 en Hanford, 70 grados en Lemoore y Mendota, pero 69 en Madera, 68 en Merced. Y para los próximos 7 días en Fresno, soleado cada día hasta el fin de semana, y en la comienzo de la próxima semana, soleado y más cálido, 73 grados el lunes, el primer día de primavera meteorológica. Desiree, ¿te gusta mi explicación? Me encanta tu explicación, gracias AJ. Familiares de los bomberos que fallecieron durante un incendio en una biblioteca en Porterville dicen estar furiosos. Esta mañana un juez decidió que los adolescentes sospechosos de comenzar el incendio no tendrán que usar monitores. Los adolescentes habían estado bajo arresto residencial por los últimos 6 meses tras ser liberados el pasado agosto. Ahora que los monitores serán removidos, tendrán que ser supervisados por sus padres o abuelos y tendrán que presentarse todos los días con un oficial de libertad condicional hasta el día de su juicio. Los adolescentes están siendo acusados de comenzar el incendio en la biblioteca de Porterville hace un año, en donde el capitán de bomberos Ray Figueroa y el bombero Patrick Jones perdieron la vida. I truly believe that not only are they decimating the memories of our fallen heroes, it's kind of a slap in the face to all first responders. You know, the guys that put their life on the line every single day, that, ultimately have to pay the sacrifices that keeps us safe. El abogado de los adolescentes informó que los jóvenes han estado siguiendo las reglas desde que fueron arrestados y estarán bajo supervisión. Se espera que el juicio suceda el 9 de agosto. En notas estatales, más de 80,000 sobrevivientes de los incendios forestales están demandando a ex ejecutivos de PG&E. La demanda acusa a los ejecutivos de ignorar sus deberes en asegurar que su equipo no matara a personas. Más de 100 personas murieron durante los incendios forestales del 2017 y 2018. La demanda tiene de acuerdo de un 13.5 billones de dólares y le permite a sobrevivientes el demandar a esos que están encargados. Por otro lado, se espera que se lleve a cabo otra audiencia judicial en relación con el teatro histórico Tower Theater el 17 de marzo. Un juez presentó una orden temporal para detener la venta del teatro a una iglesia. Adventure Church estaba en el proceso de comprar el teatro, pero el dueño de Sequoia Brewing Company reclamó que su alquiler está siendo violado y que su acuerdo le da el derecho de comprar la propiedad y está a la venta. The one positive outcome of all of this is seeing a community rise together to honor what this space has been for us, and we will continue to do so with vigor and appreciation for what this space has meant for all of us. El abogado de la propiedad dice que el alquiler no le da el derecho a Sequoia Brewing el negar la venta. Personas que viven en esa zona han protestado la venta por meses. La comunidad ha recaudado más de $40,000 para los esfuerzos legales de Sequoia Brewing. En otros temas, amantes de la naturaleza están visitando un área de la bahía debido a sus flores de color mostaza. Turistas y residentes locales no se han perdido la oportunidad de tomarse una foto, pero algunos dicen que esta es una buena excusa de salir al aire libre tras estar dentro debido a la pandemia.
It's definitely been much nicer to just be able to walk around, experience like the beach and be outside. Oh, it's so beautiful. The Wizard of Oz. Yeah. I was like, it's Dorothy. Yes. Si le gustaría ver este campo de flores, solamente visite Half Moon Bay. Y si quiere ver flores y quiere quedarse localmente, el Camino de Flores en Visalia está listo para que visitantes disfruten de él. Puede obtener un mapa gratis visitando la página Visit Visalia. Existen más de 120 campos floreciendo en estos momentos alrededor de Visalia. Si le gustaría obtener un mapa, también lo puede descargar por medio de nuestra página yourcentralvalley.com, así para que no se pierda esto bonito que ofrece el Valle Central. Así vamos a terminar esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por centralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.